Saludos y bendiciones, hermanos, amigos, aleluya. Que todos los lunes nos encontramos para compartir una reflexión de la semana. Y este lunes no podemos dejarlo pasar por alto. Y estamos aquí para compartir esta reflexión que hemos titulado Los dos discípulos arrepentidos. Bendito Dios. Iniciamos con una anécdota. Un lechero tenía por costumbre mezclar la leche con agua para alargarla, para que le sustentara más venta, no calidad, sino la cantidad. Y este lechero tenía mucha popularidad y tenía muchos clientes, pero la venta la hacía siempre de esa forma, ¿no? Mezclaba la leche pura con mucha agua. Pero este señor se convirtió a Cristo. Y al convertirse, todas las personas que lo conocían pudieron ver el cambio que hubo en este lechero. Aún el producto que vendía experimentó un cambio. ¿Y por qué digo eso? Una señora, cliente fiel de él, se la encontró en algún momento y le dice: señor lechero, ¿qué pasó con su producto? ¿Ha adquirido unas vacas o ha adquirido vacas de otra calidad? ¿O el pasto se lo ha cambiado a las vacas? Porque la leche también ha cambiado. Responde el lechero: no señora, tenemos las mismas vacas y las pasteamos o las llevamos al mismo campo a comer. La razón de la mejoría de la leche no consiste ni en las vacas ni en el pasto, sino que me arrepentí y me convertí de mis pecados, y en efecto el producto de la leche también ha cambiado. Ya no la mezclo con agua, sino que ahora vendo leche pura de calidad. Qué tremendo, ¿no, verdad? Hacía negocio bajando la calidad del producto, pero al convertirse a Cristo entendió que lo que hacía no estaba bien y no era lo correcto. Al arrepentirse de sus pecados, sus acciones cambiaron, su forma de trabajar cambió, su habilidad ante algunas personas cambió, y las personas vieron ese cambio como positivo. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 3 verso 19: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Aleluya. Así que cuando hay un arrepentimiento, lo que hacemos y lo que decimos también va a reflejar un cambio. Interesante, ¿no, verdad? Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con la reflexión de nuestros malos pasos, de nuestras malas decisiones y nuestras acciones pasadas que no son las mejores. Y estas acciones causan una tristeza que nos mueven a un cambio de corazón en dirección a la dirección correcta en nuestra vida. Cambio de dirección a una dirección correcta de nuestra vida. Eso fue lo que ocurrió con el amado amigo y ahora hermano lechero, que bajaba la calidad del producto, pero ahora las personas, sus clientes que se habían mantenido, ahora veían un mejor producto. Pero no era el campo, no eran las vacas, fue Dios que cambió el corazón de este negociante a mantener una buena calidad. ¿Por qué? Porque tenía una buena comunión con Dios. No nos olvidemos el título: Los dos discípulos arrepentidos. Hablemos del arrepentimiento de los discípulos. La palabra del Señor nos dice que Jesús tenía 12 discípulos. De estos 12 discípulos, en algún momento la Biblia muestra que 2 de ellos se arrepintieron de alguna manera. Bendito el Señor. Y que esto sea un momento para nosotros poder reflexionar nuestras acciones y enmarcarnos como estos discípulos llevaban su vida con sus acciones y producir un arrepentimiento correcto como el que Dios quiere en nuestros corazones.
Vamos a hablar de los dos discípulos arrepentidos. Primer discípulo, el arrepentimiento de Judas. Amén. El apóstol Judas. Creo que muy pocas personas lo llaman así, pero en algún momento este hombre estuvo con el grupo. Mateo capítulo 27, verso 3 al 5, la Biblia nos dice, voy a leer. El arrepentimiento de Judas, primer discípulo arrepentido. Mateo 27, verso 3 al 5, dice la Biblia, entonces Judas, el que la había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Verso 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa? Allá tú. Verso 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Quiero rescatar algunas frases en estos 3 versículos. Primeramente, la Biblia dice al inicio del verso 3 que Judas, que ya había entregado al maestro, devolvió, hizo una devolución del trance o del negocio que había hecho con la vida de Jesús. Bendito el Señor. Y dice, devolvió arrepentido. La palabra de Dios dice literalmente que Judas se arrepintió de su mal acto, de su mal paso. Se arrepintió de haber vendido al Señor y devolvió el dinero. Ahora, la devolución no iba a impedir que Jesús fuera crucificado. No iba a impedir que Jesús fuera muerto. La acción de Judas, y es una reflexión para nosotros, ¿se arrepintió de corazón? ¿Se arrepintió honestamente? ¿O solamente fue un cambio de parecer? Cambio de mente, pero no un cambio de corazón. Ahora, interesante, cuando él le expresa a los principales sacerdotes y a los ancianos de Israel que él estaba arrepentido, ellos le dijeron, ese es tu problema, allá tú, así paga el diablo. Aleluya, cuando le servimos. Quedó solo, quedó desamparado, quedó sin cobertura, quedó sin apoyo, quedó sin amigos, quedó sin secuaces. Pero dice la Biblia que estaba arrepentido. Ahora, mi pregunta es, si estaba arrepentido, al final del verso 5 dice, y se ahorcó. Una persona que se arrepiente de corazón y reconoce que Dios aceptó su arrepentimiento, que Dios recibió su arrepentimiento, y él se siente honestamente arrepentido y perdonado, ¿se quita la vida? Gloria al Señor. Primer discípulo arrepentido. Bendito Dios. ¿No hemos arrepentido y después hemos decidido ahorcarnos en alguna acción? ¿No hemos arrepentido de algo y después hemos tomado otra mala decisión? Porque ahorcarse era una mala decisión. Si estaba arrepentido, lo mejor era esperar la misericordia de Dios, la condolencia de Dios, aleluya, y que pudiera experimentar en su corazón aquel perdón que Dios sabe dar. Pero Judas no hizo eso. Judas se quitó la vida. Si estaba arrepentido, ¿por qué se ahorcó? Hay veces nosotros pensamos y actuamos como arrepentidos, pero tomamos otras malas decisiones y nos ahorcamos en diferentes situaciones o en peores acciones que la primera. Entonces, no era solo lo que Judas hizo, fue lo que hizo al final con su vida. Bendito el Señor. Segundo discípulo arrepentido, Pedro. Bendito el Señor. Recuerda el título, los 2 discípulos arrepentidos. Mateo capítulo 26 dice la Biblia. Esto inicia en el versículo 69, pero yo voy a leer del verso 74 y el verso 75. Segundo discípulo arrepentido, dice la palabra, verso 74. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Haciendo un análisis rapidito, sabemos que Pedro negó que conocía al Señor, negó con maldición y negó con juramento. Es decir, negó y juró, negó y maldijo que no conocía a Jesús. Y ya el Señor se lo había profetizado. Antes que el gallo cante, tú cantarás 3 veces que no me conoces. Y lo hizo, pasó. Segundo discípulo, gloria al Señor, que comete un error. ¿Cuántos errores no cometemos en la vida? Dicen por ahí que errar es de humano,
Y yo digo, rectificar es de cristiano. Repito, errar es de humano, rectificar es de cristiano. Gloria al Señor. Los dos discípulos arrepentidos. Dice el verso 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió fuera y lloró amargamente. No dice la Biblia literalmente que Pedro se arrepintió, pero su acción: no se ahorcó, no se suicidó, no cometió otro error, no decidió por algo negativo, no decidió por algo malo. El llorar fue una expresión del dolor que sentía por su mala acción. Ahí se refleja arrepentimiento. Ahora, dice la Biblia que Judas se arrepintió, pero se ahorcó. Dice la Biblia que Pedro salió y lloró amargamente. Creo que Pedro se arrepintió. Se arrepintió de lo que había hecho. Se arrepintió de lo que había dicho y cómo lo había dicho. Negó con maldición y negó con juramento. Maldijo que no conocía al Señor, juró que no conocía al Señor, pero usted y yo sabemos que sí lo conocía. Aleluya. Arrepentimiento. Necesitamos un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento con quebrantamiento. ¿Cuántas veces hemos dicho que no hemos arrepentido, pero no nos hemos arrepentido de corazón? El arrepentimiento nos debe de mover a ese dolor de tristeza que nos impulsa a un cambio de adentro hacia afuera. Un cambio sincero, un cambio honesto, un cambio como el de Pedro. Después de este lloro de Pedro, Pedro fue totalmente otro hombre. El arrepentimiento nos debe llevar a 3 cosas. Y voy terminando. Repito, el arrepentimiento nos debe llevar a 3 cosas. Primero, a la muerte del pasado con sus acciones. Cuando una persona se ha arrepentido correctamente, lo viejo muere. Aleluya. Muere en todo el sentido de la palabra. Queda enterrado. Queda muerto y no resucita. Ni yo lo voy a sacar. Muerte. Dios, para Dios. Cuando nos arrepentimos honestamente y de corazón, lo pasado queda enterrado. Segundo, el arrepentimiento nos debe mover a fortalecer nuestra fe en Dios. Aleluya. Si yo me he arrepentido, muero a mi pasado. Si yo me he arrepentido, mi fe se va a fortalecer en Dios. Tercero, el arrepentimiento me debe mover a vivir una vida en paz con Dios y con mi entorno. Paz con Dios y con mi entorno. 3 cosas fundamentales que me debe mover el arrepentimiento. Importante, si te has arrepentido, muere al pasado. Fortalece tu fe y vive en paz con Dios y con tu entorno. Bendito el Señor. 3 factores importantes para disfrutar lo que es el arrepentimiento de corazón. Reflexión para la semana. Cuando fallamos, intentamos arrepentirnos de corazón y no de mente. Aleluya. Reflexión para la semana. Arrepentimiento es la muerte del viejo yo, del antiguo o de la vida pasada que nos aleja de Dios y de lo correcto. Reflexión para la semana. Hay que movernos, hermanos, a un arrepentimiento sincero y de corazón. No se olvide que puede vernos nuestras reflexiones a través de la cuenta de YouTube, Templo Fuente de Salvación Oficial, y Facebook, Fuente de Salvación Oficial. Bendiciones en el nombre del Señor y recuerde, Dios está esperando un arrepentimiento genuino y de corazón. Bendiciones en el nombre de Jesús.